Dragon Ball Z Guardián 121, 130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. En el extremo más alejado del sistema solar, anclada a poco más de 140 kilómetros del hemisferio occidental de Júpiter, se encontraba la Valiance. La imponente fragata de los mercenarios Rao se encontraba al frente de la flota de Lord Kakaroto, ya que era la nave mejor equipada y más poderosa de todas. Y con sus sensores podían examinar la situación en la Tierra incluso desde una distancia tan vasta. El capitán Nobus caminaba por el puente de su nave con las manos cruzadas a la espalda y las orejas pegadas al parloteo de sus timoneles. Escudo funcionando a casi el 88% de eficiencia, las naves vecinas tienen sus cañones cargados y. Más sobrecargas de energía en ese continente, motores FTL completamente cargados y necesitamos retirarnos. Sin embargo, una voz se dirigía directamente al capitán y captó rápidamente la atención de Nobus. Se dirigió a la parte estrecha del puente, pasando más oleadas de bancos de computadoras y timoneles ocupados hasta llegar al oficial que lo había llamado. Capitán, ¿querrá ver esto?, dijo el serpiano albino. Nobus arqueó una ceja y se inclinó sobre su hombro para ver su pantalla, que mostraba una vista ampliada de la Tierra. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Helicondan, golpeando con el dedo el cristal ante lo que sin duda era la causa de la preocupación del timonel. Una columna de luz blanca se extendía por un lado del planeta y se elevaba hacia el cielo. No tengo ni idea, señor, pero sea lo que sea, las lecturas son realmente enormes, repitió el serpiano. La cantidad de kilis liberados ronda los millones, y la explosión se está disparando a 400, 510, 630 kilómetros sobre la superficie del planeta. Nobus hizo una mueca de miedo creciente. Sin duda, aquello era algo digno de temer, el tipo de poder que esta gente podía producir. Podría ser uno de los ataques de Lord Kakaroto. Quizás ya se encargó de esa criatura Cella, sugirió Nobus. El capitán solo podía esperar eso, porque con ese poder era dudoso que incluso una nave del calibre de Valiance pudiera resistir un ataque. Los dos intercambiaron miradas de nuevo, y el serpiano se apresuró a cambiar la vista en su pantalla, ahora señalando las mayores fuentes de energía del planeta. Bueno, todavía hay varias fuentes de altas lecturas de Kili en la Tierra ahora mismo. Es probable que Lord Kakaroto y sus aliados sigan vivos ahí abajo, explicó, colocando una mano en su estación. Helicondan no parecía más convencido, pero no tenía sentido preocuparse ahora. Si esa amenaza se acercaba, seguro que lo sabrían. Toda el área estaba bañada por esa misma luz cegadora, la onda de energía de máxima potencia de Kakarot se estrelló contra el suelo de la arena y la parte posterior de la cabeza de Cell y luego se reflejándose hacia arriba y lanzándose limpiamente hacia los cielos y pasando directamente las nubes. Kakaroto apretó los dientes y soltó otro grito fuerte mientras descargaba la última gota de energía en su ataque, cuya poderosa fuerza sacudió la Tierra a kilómetros de distancia. La explosión finalmente se apagó, y el resplandor se fue con ella, permitiendo que la luz solar volviera a la zona. Kakaroto se giró hacia atrás, alejándose de las columnas de humo que se elevaban de la cabeza de Cell, y aterrizó de nuevo de pie. El Saiyajin dejó que su aura se apagara, sintiendo una tensión persistente en sus músculos tras un ataque de tal magnitud. Maldición, eso sí que fue algo, comentó el Saiyajin, tomándose un momento para secarse el sudor de la frente con los dedos. Presume, dijo Raditz secamente, dejando que su aura se desvaneciera. Su larga cabellera cambió de dorada a negra otra vez. Bueno, no te quedes ahí parado, ve a ver si está acabado. Tanip intercambió una mirada nerviosa con su hermano antes de que ambos volvieran a concentrarse en la figura humeante de Cell. Ambos eran más o menos expertos en androides después de todas sus peleas en su propia línea temporal, pero Cell era algo completamente nuevo para ellos. ¿Había alguna garantía de que incluso un ataque como ese lograra matarlo? La columna de humo se disipó gradualmente, y Kakaroto se acercó lentamente al cuerpo inmóvil del mutante para observar bien el daño causado. Era un espectáculo espeluznante, como mínimo, ya que el cráneo, el cuello y la parte superior de los hombros de Cell habían sido destrozados por completo por el ataque, reduciendo toda esa zona a un tronco fundido. El suelo de la arena, justo donde la ola había impactado, había emitido suficiente potencia como para abrir un cráter de 1 metro de ancho. El metal chisporroteaba y se derretía por el calor persistente que había desprendido su ataque. Bueno, el hecho está hecho, dijo Kakaroto con gravedad. La victoria se sentía vacía, como mínimo.
Después de todo, Cell no había sido un monstruo como Freezer o Android 13, simplemente había sido una criatura confusa, perdida en el mundo e incapaz de controlarse. Pero era una amenaza para el planeta, y cualquier amenaza que amenazara su mundo debía ser afrontada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso con los demás, consciente de que todo el mundo podía ver el resultado de la batalla tras ver al camarógrafo y el helicóptero que Android 16 había aterrizado. El aura dorada de Kakaroto se desvaneció mientras caminaba, pero por el momento se mantuvo transformado. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Tien con indiferencia, desviando finalmente su atención de Cell hacia Kakaroto. Podría haber matado a toda la vida en la Tierra si no lo hubieran detenido. Aún así, él también se sentía vacío. Al menos ahora podían concentrarse en reparar el daño que el ejército de la cinta roja había causado con las esferas del dragón, y con suficiente esfuerzo podrían darles a Chaoz y Cell una segunda oportunidad. Sin embargo, un crujido repentino en el suelo hizo que Kakaroto se detuviera en seco. El ruido le provocó escalofríos. Kakaroto se giró y sintió que casi se le desplomaba la mandíbula al ver la imponente figura de Cell levantarse de nuevo. Su cuello ensangrentado había regenerado por completo, junto con un gran trozo de cráneo, cerebro y un ojo brillante que lo miraba fijamente. No, puede ser, exhaló, completamente conmocionado. Su único ojo brilló repentinamente, y un repentino destello de luz naranja surgió de su pupila y se estrelló contra el pecho de Kakaroto con una gran ráfaga de calor y una fuerza conmocionante que destrozó la parte superior de su ji y lo lanzó hacia atrás. Cell corrió tras su oponente, con el cráneo y la carne recreciéndose constantemente, y rápidamente agarró a Kakaroto por el tobillo mientras los espectadores observaban confusos y horrorizados. El agarre de Cell era firme, y con su agarre seguro, comenzó a girar rápidamente sobre un pie a una velocidad sobrehumana. Sus movimientos apresurados provocaron un huracán de viento, el dúo se movió tan rápido que amenazó con alejar a los demás guerreros Z por completo del viento y la succión. Y entonces, finalmente, Cell lo arrojó, enviando a Kakaroto a toda velocidad hacia los cielos tan rápido que atravesó la barrera del sonido. Mientras el mutante salía disparado tras él, volando entre las nubes, Kami observaba con una incomprensible sorpresa. Eso no es posible. Él tiene regeneración, mi regeneración, pero ni siquiera yo podría regenerar una cabeza. Si tuviera que adivinar, diría que Kochin y el Dr. Gero pudieron amplificar el potencial de regeneración namekiano. Si bien tú puedes regenerar extremidades, piel e incluso ciertos órganos esenciales, la destrucción del cerebro impide que los de tu especie se regeneren, explicó 16 mientras se acercaba al namekiano, que se recuperaba lentamente. Aunque es una suposición desacertada, imagino que Cell puede regenerarse continuamente mientras su homónimo esté presente. Kami apretó los dientes y volvió a mirar al cielo. Oyó un estruendo estruendoso mientras Cell empezaba a estrellar a Kakaroto por los aires, interceptándolo rápidamente con su velocidad inhumana, solo para volver a golpearlo. Maldita sea, entonces la destrucción total es lo único que lo solucionará. 16 asintió, y el gesto hizo que Kami hiciera una mueca. Bueno, aún puede hacerlo, espero. Hubo un destello en el cielo que lo transformó de azul a rojo durante unos segundos. La explosión de ki vaporizó por completo las nubes que se habían formado sobre ellos. Kakaroto cayó del cielo poco después, dejando una estela de humo tras él. Su luz dorada parpadeaba alrededor de su cuerpo, haciéndolo parecer un asteroide estrellándose contra la Tierra. Kakaroto se estrelló de espaldas contra la cresta oeste de la arena. El suelo se convulsionó con una fuerza devastadora cuando el Super Saiyan chocó contra la arena. Grandes fisuras se abrieron en el metal y expulsaron vapor y polvo hacia el cielo desde las nuevas fisuras. Kakaroto gruñó y logró ponerse de pie unos segundos después, consciente de las nuevas contusiones que tendría que afrontar. El contraataque de Cell había sido rápido, brutal y, lo más importante, tomó al Saiyan completamente desprevenido. Ahora tenía menos ki, menos resistencia y más heridas, mientras que la regeneración de Cell casi lo estaba llevando de nuevo a su máximo potencial. El mutante se abalanzó sobre él de nuevo y le lanzó un puñetazo rápido, y Kakaroto apenas esquivó el puñetazo con un movimiento brusco de cabeza. Extendió el puño y lo estrelló contra el esternón de Cell. El golpe fue tan fuerte que le rompió la capa quitónica de los pectorales e hizo que Cell retrocediera ligeramente, dejándolo expuesto al golpe de palma que se le estrelló en el ojo izquierdo y lo envió derrapando por la arena. No me rendiré. ¿Me oyes?
espetó Kakaroto mientras se abalanzaba sobre Cell de nuevo, lanzando una ráfaga de patadas giratorias que su oponente apenas pudo esquivar, saltando y tirándose hacia atrás. Lanzó un golpe descendente que hizo que Cell saltara hacia atrás con una repentina explosión de velocidad, dejando que el ataque de Kakaroto se desviara. «Kakaroto, escúchame», exclamó Kami desde agachado en el páramo. «Su regeneración es mucho más fuerte que la mía. Tendrás que destruirlo por completo para ganar». El Saiyajin asintió y le hizo un rápido gesto de aprobación a su mentor, justo antes de que Cell cargara contra él como un cometa cegador azul marino y negro. Kakaroto logró retroceder para esquivar el primer golpe, pero Cell giró rápidamente y estrelló su cola contra el diafragma de Kakaroto. Sus músculos inhumanos le permitieron levantarlo del suelo del golpe. Kakaroto gruñó e intentó estabilizarse, pero Cell le propinó un codazo en la cara al Super Saiyajin, lanzándolo por la arena hasta estrellarlo contra el suelo del ring. Grandes oleadas de dolor irradiaban por todo su cráneo, y el guardián luchaba por ponerse de rodillas debido al increíble dolor en su cráneo. Pequeñas gotas de sangre salían de sus fosas nasales y salpicaban el suelo en ruinas bajo él. Kakaroto tosió y escupió, y finalmente se obligó a erguirse, justo cuando oyó a Cell abriéndose paso con otro estruendoso estallido sónico. Kakaroto giró y apuntó velozmente con el puño en alto, disparando una ola de luz dorada desde sus dedos apretados. Sin embargo, para sorpresa de los espectadores, Cell alzó su propio brazo, con la gema carmesí brillando en su palma, y absorbió la energía en cuestión de segundos. Apretó esa misma mano, sus dedos emitiendo un tenue resplandor naranja mientras apuntaba a su enemigo Saiyajin. El puño de Cell se estrelló contra el pectoral de Kakaroto y desató una poderosa explosión que lo lanzó a pocos metros de distancia, hasta que clavó los talones en el suelo para detenerse. Levantó los brazos en cruz sobre su cabeza y los usó para bloquear la patada descendente de Cell. Chocó con una fuerza inmensa, y Kakaroto sintió una presión descomunal que lo abrumaba hasta el punto de que sus pies se hundieron aún más en la tierra quemada y el suelo a su alrededor se agrietó y astilló. Finalmente, el híbrido se alejó y aterrizó a pocos metros con un distintivo chasquido metálico. «Eso fue realmente impresionante», comenzó Cell, tomándose su tiempo para aliviarse las contracturas del cuello. «Te has vuelto más poderoso de lo que podría haber imaginado, pero aún no eres lo suficientemente fuerte como para derrotarme», explicó Cell, cruzando los brazos sobre su pecho, que se recuperaba lentamente. «He estado examinando tu reserva de ki y soy plenamente consciente de que estás al 100% de tu poder. Todavía no he usado el 75% del mío. Ja, eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Siempre buscas nuevas metas, ¿verdad?», preguntó Kakaroto, recuperando el aliento lenta y firmemente. «Pero aún no estoy acabado. Voy a seguir atacándote hasta que no pueda más. Siempre hay una manera, y juro que no pararé hasta encontrarla». «Admirable», dijo Cell con frialdad antes de volver lentamente a su posición de lucha. «Pero, en última instancia, inútil». Los dos superguerreros volvieron a la carga, desapareciendo de la vista debido a su velocidad inhumana. Se golpearon una y otra vez, recorriendo varios metros a lo largo y ancho del páramo. Cada impacto era seguido por una poderosa explosión una fracción de segundo después. La potencia explosiva desgarraba la tierra bajo sus pies y abría otro gran cráter en el paisaje cubierto de ceniza. Kakaroto finalmente logró abalanzarse y asestó un gancho a Cell en la garganta, tan fuerte que lo lanzó por los aires. Kakaroto procedió a saltar limpio hacia el cielo, recorriendo varias decenas de metros en cuestión de segundos justo para interceptar la trayectoria de Cell. Su talón impactó con un potente estallido sónico y golpeó a Cell en la frente con tanta fuerza que le hundió el cráneo unos 2 centímetros. Cell fue lanzado por los aires con la misma velocidad inhumana, como una mancha que se desplazó por el cielo hasta chocar contra la arena en ruinas y abrir otra enorme zanja en el metal con su cuerpo, hasta que sus alas se desplegaron y lo detuvieron contra el suelo de la arena. El Saiyajin se abalanzó sobre él veloz como una bala dorada, cortando el aire, y procedió a darle un cabezazo a Cell para derribarlo de espaldas. Sin embargo, el contraataque de Cell llegó una fracción de segundo después, con ambos pies impactando el estómago de Kakaroto, haciéndole sisear de dolor al quedar sin aliento. Kakaroto giró hacia atrás, pero Cell lo interceptó rápidamente y le dio un antebrazo en la mejilla, haciéndolo resbalar por el suelo destrozado de la arena. Bueno, esto no pintaba nada bien. Kakaroto se dio cuenta de lo limitada que se había vuelto su oportunidad cuando se obligó a ponerse de pie de nuevo. Si quería tener alguna posibilidad de victoria, tendría que golpearlo rápido y con casi todo lo que tenía.
Cell cargó contra él de repente, corriendo por la arena con los cuernos apuntando hacia arriba. Llamada solar. El destello blanco fue tan repentino que incluso tomó a Cell desprevenido y lo obligó a detenerse de golpe. Kakaroto sabía que su oportunidad sería fugaz, así que extendió rápidamente ambas manos frente a él, con los pulgares tocándose y los dedos ligeramente curvados. Su aura lo envolvió en un torbellino de poder puro, y pronto su aura impetuosa se concentró en sus palmas extendidas, formando una esfera naranja, roja y dorada apretada entre sus dedos. Cell se tambaleaba hacia atrás, frotándose los ojos con el antebrazo para eliminar las manchas de sus pupilas. Sentía el ki de Kakaroto moviéndose a su alrededor, y cada vez era más consciente de la amenaza que se cernía sobre él, pero aún no podía hacer mucho al respecto. Solo necesitaba unos segundos más. Kakaroto lanzó un grito estridente que resonó por todo el páramo, y luego se abalanzó con su esfera de ki crepitante, apuntando directamente a la criatura híbrida. Los demás observaban con asombro, conteniendo la respiración y negándose a ceder un ápice mientras veían a Kakaroto acercarse a la increíblemente poderosa criatura. Explosión furiosa. La bola de luz se expandió y luego disparó una onda masiva a quemarropa. Podría haber engullido el cuerpo entero de Cell, hasta que ocurrió lo impensable. Giró bruscamente. Los ojos del Super Saiyajin se abrieron de par en par, sorprendido, cuando Cell lo empujó varios centímetros hacia la derecha, provocando que el ataque vaporizara por completo la mitad de su cuerpo, mientras que la otra mitad quedó intacta. Cell hizo una mueca de dolor, pero rápidamente golpeó el cuello de Kakaroto con la palma de la mano y lo sujetó por la garganta con una tenaza. El ataque de Kakaroto se desvaneció, y dejó escapar un jadeo ahogado mientras un dolor abrasador le inundaba cada músculo del cuerpo. Los demás jadearon en shock, demasiado sorprendidos para moverse mientras Cell absorbía el ki de Kakaroto. El poder Saiyajin lo llenó rápidamente, y no perdió tiempo en usarlo para alimentar su cuerpo y regenerar rápidamente la mitad de su cuerpo, formando carne y hueso en cuestión de segundos. He visto muchas cosas en mi vida, pensó Kami para sí mismo, con la mandíbula abierta por la sorpresa. Guerra, muerte y destrucción insondable, pero nunca he temido a nada más que a esto. El cabello de Kakaroto cambió de dorado a negro, cayendo a su habitual forma puntiaguda. Se tambaleó hacia atrás, borracho, en cuanto Cell lo soltó, claramente harto. Tío Raditz, dijo Gohan con firmeza, mientras mantenía sus ojos fijos en Kakaroto y Cell. Tienes que entrar ahí ahora, añadió. Raditz parpadeó sorprendido y confundido, apartando brevemente la mirada de la pelea entre su hermano y el bioandroide para mirar a su sobrino con curiosidad. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó. Solo, confía en mí, respondió Gohan con un suspiro bajo. Los mismos recuerdos de la cámara hiperbólica del tiempo volvieron a él solo por unos segundos. Esperaba que su padre fuera suficiente para triunfar, pero ahora solo podían confiar en la corazonada que Gohan había desarrollado. Su tío era más fuerte de lo que creía. Solo necesitaba el incentivo para liberar su fuerza. Solo puedo quedarme sentado y observar impotente como el único hombre que esperaba que nos salvara a todos es derribado, pensó Kami de nuevo, antes de ver a Cell saltar hacia adelante y golpear a Kakaroto en la cara con un puñetazo rápido que lo derribó al suelo, dejándolo inconsciente. Con un último puñetazo. Hubo un relámpago en lo alto mientras Cell se cernía sobre el guardián caído, con su reserva de ki renovada. La victoria parecía aún más remota ahora. El Armagedón ha llegado. Cell continuó cerniéndose sobre Kakaroto, examinando los signos vitales de su oponente a distancia. El Saiyajin estaba vivo, o al menos se aferraba a la vida. Bueno, no por mucho más. Cell levantó lentamente un dedo y apuntó con el dedo extendido. El dedo brilló levemente mientras cargaba un rayo de la muerte con la intención de atravesarle el corazón. ¡Ey! La voz sorprendió a Cell, obligándolo a girar la cabeza hacia un lado de la arena. Vislumbró a Raditz por un instante antes de que el Saiyajin se lanzara a través del espacio con teletransportación, reapareciera junto a su hermano y le rodeara la cintura con un brazo. Raditz desapareció de nuevo con la misma maniobra espacial y reapareció junto a Kami, derribando a su hermano menor junto al Namekiano y el androide. Raditz miró al imponente androide pelirrojo antes de incorporarse por completo. 16, ¿puedes cuidarlo? Preguntó. 16 asintió y volvió a coger su botiquín, viendo rápidamente la grave condición del Saiyajin. Tomó una de las semillas senzu llenas que contenía el estuche y le arrancó un trozo. El Saiyajin asintió en agradecimiento antes de volver a caminar hacia la arena en ruinas. Quédate quieto, dijo Kami en un tono suave, agachándose y sosteniendo abierta la boca del Saiyajin inconsciente.
16 se inclinó y deslizó el fragmento de frijol por la boca de Kakaroto y le masajeó la garganta para que tragara completamente, y luego volvió a bajarlo con cuidado. Hubo un breve momento de silencio mientras el senzu surtía efecto. Las heridas de Kakaroto sanaban y recuperaba buena parte de su ki. Abrió los ojos y empezó a toser y a jadear, esparciendo sangre y saliva al aire. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» «Te patearon el trasero», respondió Raditz, sin detener su paso ni un segundo. «Así que ahora me corresponde a mí tomar el control y ganar esto». Kakaroto gruñó con leve incomodidad y miró hacia el Super Saiyan de pelo largo. «Raditz, esto no es un juego, no puedes ganar contra él. Es demasiado poderoso», explicó antes de caer en otro ataque de tos. Su hermano mayor respondió lanzando su aura dorada hacia arriba, agrietando la tierra quemada bajo sus pies mientras se transformaba rápidamente en su estado de Saiyajin ascendido, fortalecido. Ahí es donde discrepamos. Su ki se había disparado a una altura increíble, más allá de lo que Kakaroto creía posible. «Lo derribaré», siguió caminando, pero justo al poner un pie en la arena, sintió una mano posarse en su hombro. Raditz se giró y vio a Kiki apretarle el hombro, y ella lo miró fijamente a los ojos. «Solo, ten cuidado ahí fuera». «HMPH, un guerrero Saiyajin se olvida de la precaución», dijo Raditz. Aún así, se tomó un momento para poner una mano sobre la de ella y le sonrió cálidamente. «Estaré bien», añadió, antes de darle un beso fugaz y dirigirse a la arena. Kiki lo observó, sintiendo el calor en sus mejillas después de ese breve encuentro. «Estaría bien», se dijo a sí misma. Ya con toda su potencia, Raditz se detuvo al otro lado de la arena mientras Cell lo observaba con curiosidad. Impresionante poder, pero Cell ya podía detectar todos los defectos en su transformación. La amenaza era limitada. «¿Listos para empezar?», preguntó, adaptando su pose a una más adecuada para el combate. «Entonces, empecemos», añadió Cell. Raditz lanzó un grito estridente y cargó contra su enemigo, moviéndose tan rápido que se convirtió en un rayo de luz dorada. La arena en ruinas retumbó bajo él mientras embestía y asestó un puñetazo veloz que desató un pequeño vendaval a su alrededor. Sin embargo, Cell demostró ser el más rápido de los dos, saltando a un lado y reapareciendo a la derecha de Raditz en la misma pose que había adoptado momentos antes. Sin desanimarse, Raditz se apartó a un lado y lanzó una ráfaga de golpes veloces que Cell esquivó con bastante rapidez. Zigzagueó y se agachó para esquivar cada ataque consecutivo, un movimiento borroso que ni siquiera un poderoso Super Saiyan podría percibir. La mano de Cell se disparó y golpeó a Raditz en las costillas con un potente puñetazo de 2,5 centímetros que rompió las placas de la armadura de su oponente y lo hizo resbalar a pocos metros de distancia. Hizo una mueca y se aferró a las placas agrietadas de su armadura antes de mirar fijamente a su oponente alienígena. «Bueno, quizá esto no sea tan fácil como esperaba», se quejó Raditz. Desde la barrera, Gohan observaba con creciente inquietud. Algo no cuadraba. Su tío emitía una impresionante señal de ki, y debería haber sido capaz al menos de atacar a Cell con ese poder, recordó su entrenamiento con Raditz, las inmensas oleadas de ki que su tío había desprendido, la electricidad que llenaba el aire de la infinita extensión blanca. Debería haber podido acceder a ese poder de nuevo, así que la pregunta era, ¿por qué no podía? Raditz continuó abalanzándose sobre su oponente, moviéndose de un lado a otro y lanzando puñetazos y patadas a una velocidad sobrehumana. Sin embargo, Cell lograba esquivarlo con un salto o un empujón lateral en cada oportunidad. Su velocidad superior significaba que Raditz ni siquiera podía despellejarlo. Con un rápido rodillazo, Cell asestó a Raditz un golpe bajo las costillas que agrietó aún más la armadura del Saiyajin y lo lanzó en espiral fuera de la arena, derrapando por el suelo ceniciento del páramo circundante. Raditz logró incorporarse con rapidez, pero Cell no se rindió y cargó contra su oponente a una velocidad vertiginosa que destrozó el suelo bajo sus pies. Su oponente asestó un puñetazo capaz de romper cristales como diamantes, y Raditz apenas evitó el ataque saltando hacia atrás. Se abalanzó hacia adelante y parecía dispuesto a asestar un puñetazo, y Cell levantó los brazos para bloquearlo. Sin embargo, el puño de Raditz se detuvo bruscamente, y Cell abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que lo habían engañado. Una finta. Su otra mano crepitó con una luz púrpura y roja, y entonces una bola de ki salió disparada de su otra mano y chocó contra el estómago de Cell, explotando con una fuerza violenta que lo lanzó hacia atrás por los aires.
Raditz se apresuró a dispararle y apenas logró interceptarlo, hundiendo su bota de metal en el esternón de Cell con la fuerza suficiente para romper su carne blindada y enviarlo a estrellarse contra un profundo cráter hemisférico en el suelo ennegrecido. Se lanzó hacia el cráter, con la intención de aplastar a Cell de nuevo, pero el mutante le dio un golpe en la cara con ambos pies y lo lanzó por los aires de vuelta a la arena destrozada. Cell se puso de pie de un salto y disparó un largo rayo de luz dorada, pero el Saiyajin logró atraparlo y lanzarlo al cielo con un rápido movimiento de brazos que hizo gruñir a Raditz con una ligera incomodidad. Se lanzaron una y otra vez, pero como siempre, la velocidad de Raditz resultó ser incapaz de asestar un solo golpe, ya que Cell parecía esquivarlos con relativa facilidad. Zigzagueó entre las siluetas borrosas de sus puños y pies, sin que pareciera tener ninguna dificultad contra el Super Saiyan ascendido. No lo entiendo, dijo Gohan en voz alta. Entrecerró los ojos ante la batalla que se desarrollaba ante sus ojos. El tío está demostrando un poder increíble, pero por alguna razón no puede con Cell. Esta batalla no debería ser tan desigual. Son los músculos, dijo Kakaroto, seguido de un gruñido de dolor mientras se acercaba a su hijo por detrás. Los músculos de esa forma musculosa lo están frenando. Puede que tenga un gran poder, además de una fuerza y resistencia impresionantes, pero está sobrecargando su propio cuerpo al aumentar su masa muscular de esa manera, explicó. Y ahora es demasiado tarde para que use la forma Super Saiyan a toda potencia. Gohan hizo una mueca y miró a su padre. Así que eso es todo. Es el más fuerte que queda, y ni siquiera puede golpearlo. El Semi-Saiyajin apretó los puños con creciente ira, su estoicismo empezaba a fallarle. Vine a esta línea temporal para salvar el futuro, y ahora las cosas solo empeoran. ¿De verdad esto es todo lo que hay? ¿No hay forma de ganar?, espetó Gohan. Kakaroto respondió colocando una mano sobre el hombro de su hijo, dándole un apretón tranquilizador. Siempre hay una salida, dijo. Por muy mal que se vea la situación, nunca hay esperanza. Gohan no parecía más convencido, y volver a ver la pelea no le ayudó mucho a recuperar la confianza. Otro golpe en el pecho que rompió su armadura y derribó a Raditz hacia atrás, seguido de un vano intento de contraataque que Cell esquivó fácilmente. Sus ojos brillaron con una intensidad abrasadora, y de repente disparó dos rayos rojos que impactaron contra la espalda de Raditz con una fuerza explosiva que lo arrojó directamente a la arena, deslizándose sobre las baldosas negras rotas. Pareció detenerse un instante, examinando el cuerpo de su enemigo. Para su sorpresa, el ki de Raditz no había flaqueado mucho, y no parecía muy herido a pesar de los repetidos golpes que había recibido hasta entonces. Cell emitió un gruñido bajo y curioso y sintió que una cierta inquietud lo invadía. Algo andaba mal, sentía que lo estaban llevando a una trampa, tenía que acabar con esto cuanto antes. Me estoy cansando de esto. No me representas ningún desafío, dijo con frialdad, retirando lentamente las manos y colocándolas en las caderas. Su ki aumentaba gradualmente, dispuesto a terminar este enfrentamiento con un poderoso Kamehameha. Se oyó un grito repentino, y Raditz se levantó de un salto y comenzó a lanzar un puñetazo. Con la otra mano, se había presionado la frente con dos dedos, y de repente se lanzó por la arena con teletransportación y reapareció justo frente a Cell. La velocidad del movimiento tomó incluso a Cell por sorpresa, y mantuvo el mismo impulso al reaparecer. Su puño impactó contra el cráneo de Cell con un estruendo atronador. La fuerza explosiva del puño hizo que toda la zona se estremeciera bajo la tensión. Los demás observaron el impacto explosivo con los ojos abiertos, y la presión sobre el cráneo de Cell pareció aumentar drásticamente. Su rostro se hundió hacia adentro, enormes grietas explotaron en su cráneo y lanzaron fragmentos de hueso y materia gris por la arena. Uno de los ojos de Cell se salió de su órbita, colgando en su lugar por varios filamentos de materia roja y plateada. Los demás estaban, como mínimo, atónitos, boquiabiertos al ver a Cell tambalearse como un borracho. Incluso Android 16 había perdido su frialdad y se encontraba boquiabierto. A su derecha, oía al camarógrafo vomitar en el suelo tras grabar aquella escena espeluznante. Cell seguía emitiendo un torrente de horribles sorbos y arcadas, mientras su mandíbula rota intentaba sanar al escupir fragmentos de dientes y huesos sobre la arena. Ahora tenía su oportunidad, y Raditz no iba a desperdiciarla. Cargó contra el mutante tambaleante y estrelló su cara contra los pectorales de Cell con la fuerza suficiente para destrozarle varias costillas. Su aura dorada incendió todo su cuerpo con su poder alienígena, impulsándolo hacia adelante y convirtiéndolo en una máquina de destrucción con forma humana.
Raditz asestó dos poderosas patadas al costado de Cella, y ambos golpes liberaron estruendos atronadores y ensordecedores que destrozaron el metal destrozado bajo sus pies. El Super Saiyan de pelo largo embistió su cráneo hacia adelante hasta que chocó con el de Cella, formando una nueva abolladura en la cabeza del mutante y manchando el rostro de rojo. Su enemigo se deslizó hacia atrás por el suelo y Raditz se abalanzó rápidamente sobre él y lo golpeó en el torso con un rodillazo veloz que derribó a Cella a varios metros de distancia hasta que finalmente patinó y se desplomó mientras la sangre y la materia encefálica salpicaban el árido paisaje. Raditz extendió ambas manos, su aura pareció triplicarse al cargar una bola crepitante de energía púrpura que extendió su resplandor por toda la zona. Un fuerte grito salió de sus labios y rápidamente disparó la ola de ki desde sus dos manos, lanzándola directamente hacia el híbrido desorientado y herido. La ola de ki púrpura impactó con una fuerza impactante que desgarró la tierra y levantó un pequeño huracán de fuego y escombros alrededor de su enemigo. Grandes fisuras ardientes de azufre y ki ardiente comenzaron a abrirse en el área circundante mientras Raditz continuaba el ataque, gritando sin parar por encima de la caótica cacofonía que su poder había forjado. ¿Destruirle todo el cuerpo? Sí, Raditz podría hacerlo. Cuando su ataque cesó, se formó un gran cráter plano donde Cell había estado hace apenas unos momentos. El poder del ataque liberó suficiente energía para vaporizar la mitad de la arena en un solo movimiento. Cell había desaparecido, no se le veía por ningún lado. Raditz se tomó un momento para bajar los brazos a los costados y exhaló un suspiro de puro júbilo. Sin duda, fue un ataque poderoso, pero por lo que parecía, había sido suficiente para salvar el día. Entonces se oyó un repentino estruendo bajo sus pies que casi desequilibra a Raditz. El suelo justo debajo de él explotó violentamente y lanzó a Saiyajin de pelo largo hacia el cielo, y una gran figura deformada y chillona emergió del cráter. Cell, gravemente dañado y recuperándose rápidamente, y muy furioso, considerando todo. Cell agarró a Raditz por ambos tobillos y lo lanzó hacia abajo con un violento tirón que dejó una profunda huella en la tierra. Cell pisoteó el pecho de Raditz, destrozando el paisaje a su alrededor y abriendo un gran desgarro en su armadura. La repentina punzada de dolor hizo gritar a Raditz. El aura de Cell emanaba una fuerza bruta, bañando la zona con su luz inquietante. Su cuerpo se regeneraba y sanaba con rapidez, pero era evidente que el ataque de su oponente podría haberlo liquidado con un poco más de energía. El híbrido continuó asestando puñetazos a toda velocidad sobre el rostro de Raditz con tal regularidad que el Super Saiyajin no pudo contraatacar ni hacer ningún tipo de contraataque. Era evidente que ese último roce con la muerte había enfurecido a Cell, y cada golpe se acentuaba con algún tipo de chasquido o gruñido gutural. Finalmente, Cell agarró a Raditz por la hombrera intacta y lo lanzó al cielo con un rápido golpe. El híbrido saltó por los aires y golpeó a Raditz en la cara con un puñetazo que rompió la barrera del sonido con un potente estallido sónico. El Super Saiyan se estrelló contra la tierra como una mancha de movimiento sobrehumana, chocando contra ella y abriendo un profundo cráter en el suelo al impactar. Gimió débilmente, y pareció que el golpe en la cabeza fue suficiente para dejarlo inconsciente brevemente mientras el cabello de Raditz pasaba de dorado a negro y sus músculos se encogían a su tamaño normal. Cell extendió ambas manos hasta que un halo de relámpago blanco comenzó a enroscarse alrededor de sus dedos extendidos. Te han fallado. Un poderoso orbe de ki concentrado descansaba ahora en sus palmas y estaba casi listo para lanzarlo y vaporizar a Raditz antes de que pudiera despertar y transformarse de nuevo. En un instante, una bota se le clavó en la yugular con tanta fuerza que el torso se le estremeció unos centímetros. Cell se giró y vio que Kiki se había abalanzado sobre él y lo había atacado. Todo su cuerpo se enrojeció al cargar con toda la fuerza de su ataque. Ni se te ocurra, gruñó, antes de lanzar rápidos golpes con las manos que el híbrido esquivó con rapidez. Se lanzó detrás de Kiki y la golpeó con un potente latigazo de cola que la hizo caer al suelo. Vamos, chicos. Es ahora o nunca. Gritó Yamcha, saltando, seguido poco después por Krillin y Nam. ¿Estaba asustado? Claro que sí. Tanto que sintió que el corazón le iba a estallar. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Luchar contra Cell 1 contra 1 no les había servido de nada. Si no lo atacaban con todo ahora, todo estaría perdido. Yamcha se abalanzó sobre la izquierda de Cell y Krillin comenzó a atacar desde la derecha, mientras Nam se lanzaba contra la espalda del mutante. Sus brazos y cola se movían con increíble velocidad y gracia, capaces de bloquear las furiosas ráfagas de puñetazos y patadas que le lanzaban los poderosos superhumanos.
Krilin cayó primero, con una patada aplastante en el brazo derecho que le destrozó el húmero y lo envió al suelo, gritando y agarrándose la extremidad rota. Nam fue el siguiente, y solo logró asestarle un golpe en el hombro a Cell antes de que el híbrido lo golpeara con la cola con la fuerza suficiente para derribarlo, antes de que el híbrido le enroscara la cola alrededor del tobillo y lo lanzara al suelo con un tirón rápido. Con el bandido de la cicatriz como el último en quedar, Cell no hizo ningún esfuerzo por bloquear ni esquivar los ataques que le lanzaban. Puñetazos y patadas que impactaban contra él, pero que no parecían moverlo ni un centímetro por mucho que se intensificara el resplandor rojo del cuerpo de Yancha. Siendo honestos, parecía lastimarse más, como si intentara golpear una pared de ladrillos o patear una losa de granito. No lo entiendo, lo estoy dando todo, pero no puedo ni rasguñarlo. ¿De verdad esto es todo lo que puedo lograr? Esto es una mierda. Aburrido por fin, Cell le dio un golpe a Yamcha en el pecho, rompiéndole 2 costillas y lanzando a su oponente de vuelta al paisaje dañado. Cell no tuvo mucho respiro antes de sentir 2 poderes más acercándose, y rápidamente se giró para bloquear un par de patadas de los gemelos Super Saiyan. ¡Ah, impresionante! Juntos, sus poderes son una amenaza potente. Desapareció y reapareció detrás de Gohan, lanzándole un revés por el cielo y luego volviéndose hacia Tanip. Así que los separaré, añadió. Lanzó un golpe hacia abajo, seguido de una patada larga que Tanip apenas esquivó impulsándose hacia atrás. Tanip se lanzó hacia adelante y lo golpeó con una fuerte embestida de hombro que derribó a Cell unos centímetros, seguida de una rápida patada en la mejilla que le abrió una red de grietas en el protector facial. Pero antes de que Tanip pudiera retroceder, Cell la sujetó por la pierna con fuerza y la jaló hacia adelante. Atrapó a la Super Saiyan con un potente cabezazo que la dejó atónita antes de que él extendiera la mano y lanzara un poderoso pulso telequinético que la lanzó por los aires con una velocidad sorprendente. Gohan se abalanzó sobre él, pero Cell levantó el antebrazo y bloqueó el golpe descendente de su oponente. El Super Saiyan extendió la otra mano y, de repente, disparó una ráfaga de energía al rojo vivo. La onda explosiva destrozó la primera capa de armadura de su pecho. Pero antes de que pudiera causar más daño, el híbrido clavó el puño en las costillas de Gohan con tanta fuerza que lo hizo gritar de dolor, y Cell entonces enganchó ambos puños por encima de su cabeza y los blandió como un mazo. Los puños gemelos impactaron la columna vertebral de Gohan con una fuerza desgarradora, y el Super Saiyan pronto fue arrojado al suelo para unirse a su hermano en el suelo. Claramente no estaba dispuesto a prolongar más estas peleas. No, ahora Cell estaba dispuesto a derribar a cualquiera que se le cruzara en el camino con rapidez y eficacia. Tri-rayo. Un cuadrado de ki dorado salió disparado del suelo a una velocidad hipersónica y golpeó a Cell por detrás, envolviéndolo rápidamente en una poderosa exposición que lo lanzó 1 metro por el aire. ¿Qué? ¿Dónde? Tri-rayo. Otro cuadrado de energía dorada, esta vez a su derecha, explotó con otra ola de fuerza que quemó más carne artificial de su cuerpo. Cell gruñó y giró el brazo rápidamente hacia un lado. La ráfaga de su movimiento disipó el humo que se había formado a su alrededor. Tien Shinhan, un golpe en la garganta le hizo girar la cabeza hacia un lado, y luego una potente patada a Cell, que estaba casi volcado, lo atacó por completo. El androide corría sin parar, golpeando al bioandroide con toda su fuerza. Tien claramente estaba aprovechando su indetectable fuente de energía y logró asestar varios golpes poderosos a su oponente antes de que una larga cola girara y lo atrapara por la muñeca. Los 3 ojos de Tien se abrieron de par en par, y en ese breve instante de shock, Cell lo jaló y le propinó un rodillazo potente, casi destrozándole los huesos, en las costillas. ¡Ah! Exclamó Tien, sintiendo oleadas de dolor irradiar desde el punto de impacto. Hijo de puta, te detendré. Lo dudo, la mano de Cell se disparó y atrapó a Tien por la cara. Se molestó un poco al ver que no podía absorber su energía con las gemas de su mano. En fin. Cell se lanzó hacia abajo como una bala dorada y estrelló la nuca de Tien contra la tierra, sin dejar de volar y aplastando al tríclope contra la tierra, excavando una larga y profunda trinchera con su cuerpo. Finalmente, el guerrero mutante saltó hacia atrás describiendo un arco y se detuvo en el cielo sobre el artista marcial. Ahora bien, dijo, mientras su mano empezaba a brillar con un tono blanco pálido. Hubo otra oleada repentina de ki a su derecha, y Cell giró rápidamente para ver a Nam abalanzándose sobre él con un brazo extendido.
El guerrero alienígena gritó y lanzó una poderosa onda azul de energía desde su mano, pero Cell levantó rápidamente el brazo, atrapó la onda entrante y absorbió rápidamente todo el ki en su mano, con los nudillos crujiendo con una tenue capa de relámpago. Cell se abalanzó y golpeó a Nam en el pecho. La tremenda fuerza del golpe le hizo saltar los ojos de las órbitas y lo envió al suelo. Nam apretó los dientes y sintió que sus ojos se agrandaban al ver la hendidura que Cell le había hecho en el torso. No, eso es imposible. Cell levantó la mano perezosamente y disparó el ki robado en una gloriosa explosión de poder que consumió por completo a Nam y dejó un gran cráter ardiente donde había estado apenas segundos antes. Los demás observaban conmocionados, incapaces de moverse ni reaccionar tras ver caer el primer cuerpo del torneo. Cell bajó la mano y luego se concentró en los demás dispersos por la zona, preguntándose a quién atacar. Hubo una repentina ráfaga de viento, y antes de que pudiera reaccionar, el mutante sintió dos brazos enormes engancharse bajo sus brazos y dos manos apretarle la nuca en un completo Nelson. Una rodilla le presionó el coxis, ejerciendo una presión sobrehumana para evitar que la cola de Cell se moviera y atacara. ¿Qué? Exijo que me sueltes de inmediato. Eso es algo que no puedo hacer, dijo 16 en voz baja y brusca. Estaba concentrando toda su energía en su fuerza física, pero la naturaleza de la llave era lo principal que impedía que lo destrozaran, impidiendo que Cell se moviera correctamente. Al principio esperaba que alguien pudiera detenerte, pero eso es cada vez más improbable. No tengo más remedio que recurrir a mi mecanismo de seguridad. Cell seguía gruñendo y retorciéndose en el agarre de su oponente, pero se dio cuenta de que no conseguía ninguna fuerza con esta llave. ¿A prueba de fallos? ¿Qué quieres decir? Cuando el Dr. Gero me creó, me colocó una bomba en el torso. Inicialmente, la usaría como contraataque para matar al emperador si alguna vez traicionaba o mataba a Gero, explicó 16. La revelación hizo que los demás retrocedieran en shock. Un ataque suicida. Debía estar loco, una explosión así podría matarlos a todos también. Ahora la usaré con otro propósito. Destruirte y evitar que mates a otra persona. El androide pelirrojo se tomó un momento para observar a los demás. Hizo una pausa y luego sonrió de una manera que lo hacía parecer completamente humano. He llegado a amar de verdad este planeta y toda la vida que lo habita. Por favor, protégelo cuando yo no pueda. Entonces se elevó con un potente estallido sónico, transformándose en un cometa verde al elevarse por los aires, sin soltar a Cell ni un instante. Dios mío, susurró Tanip, sintiendo que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Él sí que lo está haciendo, exhaló Krilin, capaz de ignorar el dolor en su brazo roto por un instante. Incluso él también sentía una creciente compasión por el inocente androide, el que estaba dispuesto a quitarse la vida por el planeta que tanto amaba. Kakaroto observó cómo 16 volaba cada vez más alto, rompiendo las nubes y elevándose aún más hacia el vasto cielo azul. Lo haré, 16, haré todo lo posible por honrar ese deseo, y entonces, como el último saludo de una estrella moribunda distante, Android 16 estalló en una gloriosa explosión de fuego atómico infernal muy por encima del planeta que amaba más que a su propia existencia. Cell se retorcía furioso, como un animal atrapado en una trampa, desesperado por recuperar la libertad. Pero 16 lo sujetaba con firmeza, no tanto por su fuerza, sino por sujetarlo de tal manera que le resultaba casi imposible hacer palanca para liberarse. Había sido su plan de contingencia, la única forma que esperaba que fuera suficiente para detenerlo. El único inconveniente fue que implicaba su propia destrucción en el proceso. Durante el período de mejora que mejoró la armadura, la fuerza, la velocidad y la proyección de energía de 16, el Dr. Gero y Achiko sugirieron retirarle la bomba del torso. Pero 16 se mantuvo firme en su negativa a perder su arma más poderosa, a mantenerla como su contingencia personal si todo salía mal durante la pelea con Cell. Y mal era quizás la mejor palabra para describirlo. Sus guerreros más poderosos habían demostrado ser incapaces incluso de llevar a Cell al límite. Cuando los hermanos Saiyajin cayeron y Nam fue asesinado por una poderosa explosión, 16 comprendió que la única opción ahora era usar su ataque suicida. Como todas las criaturas, 16 tenía instinto de supervivencia, pero tuvo que renunciar a él para lograrlo. Se había lanzado al cielo a kilómetros y kilómetros sobre la zona en ruinas donde se había celebrado el torneo, hasta el punto de que el aire se había desvanecido a su alrededor, y había lanzado su potente bomba sin remordimientos ni vacilaciones. Su muerte había desencadenado un gran destello de luz, una estrella que nació a millas sobre la Tierra y liberó una luz que podía verse en todo el hemisferio.
16 había amado la Tierra con todo su corazón artificial, y si su muerte podía salvarla de alguna manera, bueno, podría morir feliz. La luz que se desvanecía les había escocido los ojos al contemplarla, y el grupo de guerreros Z supervivientes parecía no tener palabras para describir lo que acababa de suceder. El inerte, la máquina artificial, había sido quien había dado su vida por el bien del planeta. Eso fue genial, dijo Yamcha, tomándose un momento para secarse las lágrimas que se formaban y le escocían en las comisuras de los ojos. El cielo recuperó su color habitual cuando el sol volvió a dominar como la principal fuente de luz sobre las nubes. Creo que lo logró, exhaló Kakaroto una vez que su pulso se estabilizó, con una sonrisa nerviosa extendiéndose en sus labios. Ya no siento la energía de Cell. De verdad lo logró. La victoria, por supuesto, tuvo un sabor agridulce. Nami y Android 16 estaban muertos, y Cell había comenzado siendo un inocente. Pero al menos el grupo podía consolarse con el hecho de haber evitado una mayor pérdida de vidas y de que contaban con los medios para reparar todo el daño causado por el ejército de la cinta roja. Solo necesitaban conseguir las esferas del dragón. Fue realmente algo, dijo Tien, sintiendo que su estoicismo lo desfallecía por un instante al verse abrumado por las emociones del momento. Supongo que eso significa que hemos terminado. Quizás las esferas del dragón también puedan ayudar a 16. ¿Quién sabe? ¿Vale la pena intentarlo, no? Preguntó Kiki mientras se sacudía el polvo tras el último choque contra el suelo. Caminó hacia Gohan y Tanip, los gemelos afanados en levantar a Raditz, aún aturdido, mientras este intentaba recobrar la consciencia y levantarse. ¿Cómo te sientes, campeón? Preguntó la princesa Wei. Raditz soltó un gruñido de dolor antes de entreabrir un ojo para ver a Kiki. He tenido peores, ese bicho estúpido solo tuvo suerte. ¿Te conté alguna vez de aquella vez que Nappa me rompió los dos brazos en un entrenamiento? Preguntó Raditz arrastrando las palabras. Maldita sea, sentía como si el mundo entero le diera vueltas. La princesa suspiró y le dio una pequeña palmadita en la cabeza. Varias veces, le dedicó una sonrisa y luego me alegro de que estés bien. Me tenías preocupada. Gohan levantó a Raditz ligeramente, usando su hombro firme para intentar soportar su peso. El Super Saiyan de pelo largo no estaba precisamente herido, pero el golpe en la cabeza lo dejaba bastante alterado. Aún se recuperaba del impacto, pero en unos minutos estaría en buenas condiciones. Podía sentir que el aire se volvía un poco más denso, lo que hizo que Raditz hiciera una mueca. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, había muchísimo humo por aquí después de todas las explosiones que lo habían arrasado. El ambiente estaba un poco pesado después de toda la tensión de antes. El rango y la posición del Kaiosama significaban que tenía la responsabilidad de observar toda la galaxia del norte. Cada planeta, asteroide, luna, estrella, agujero negro, estaba bajo su supervisión. Y, sin embargo, a pesar de tener un área de más de 100.000 años luz de diámetro, el Kaiosama solía centrar su atención en la Tierra. Ese planeta era solo una enorme cánica azul y verde de rarezas, ¿verdad? Primero atrajo la cápsula espacial de Kakaroto y al último namekiano en escapar del planeta en ruinas, luego enfrentó una invasión Saiyajin, luego se convirtió en el hogar de un canciller galáctico, ahora estaba bajo la amenaza de un híbrido con un poder inmenso que amenazaba la vida en todo el universo. El problema parecía resuelto, pero, bueno, el Kaiosama no parecía más convencido. Caminaba de un lado a otro por la hierba recién cortada que cubría la mayor parte de su pequeño planeta personal, mientras el aroma fresco flotaba perezosamente hacia él. Sin embargo, no podía disfrutarlo, no podía admirar ese olor en un momento tan difícil como este. A su derecha, Kaiosama oía a Bubbles ululando y aullando como un mono, haciendo un bailecito tonto junto al único árbol de su planeta. Nada podía deprimir a Bubbles, eso era seguro. ¿Por qué se sentía tan incómodo ahora mismo? Honestamente, no podía describirlo, simplemente parecía sentirse, más que un poco enfermo. Las antenas del Kaiosama se movieron ligeramente, sin apartarse de la Tierra. Cell había sido la mayor amenaza que había presenciado, con tantas técnicas y poderes avanzados a su disposición. ¿De verdad lo habían derrotado? Esto no me gusta nada, comentó la deidad regordeta con un leve movimiento de cabeza. Suspiró y se giró para seguir caminando hacia el lado opuesto de su pequeño planetoide. No lograba despejar la mente, aunque, a todos los efectos, parecía que el ki de Cell se había desvanecido. Sin embargo, Kaiosama esperaba fervientemente que se resolviera este asunto.
Si una amenaza universal como Cell se dejaba a su suerte, sin duda vería un sinfín de burlas por parte de los demás Kai-sama. Golpeó el suelo con el pie y, de repente, sintió que todo su cuerpo se paralizaba en una conmoción repentina. Sus antenas gemelas se dispararon y luego se quedaron completamente rígidas al detectar una explosión de ki particularmente monumental en la Tierra. Oh no, el aire se había vuelto un poco más denso una vez más por alguna razón, y parecía haber una sensación mutua de inquietud e incomodidad entre los guerreros Z. Continuaron preparándose para partir, intercambiando ideas sobre cuál sería lo primero que harían y quién necesitaba más curación, pero pronto pareció que ellos también sintieron lo que había hecho el Rey Kai. Una sensación de shock los recorrió a todos, y los guerreros reunidos dirigieron su atención hacia el este al percibir un aumento masivo de ki. Se escuchó un leve estruendo que se intensificaba progresivamente a medida que el poder alienígena se elevaba, haciendo vibrar rocas y rodar por el suelo, mientras nubes oscuras se arremolinaban y formaban una densa capa en el aire que bloqueaba la luz del sol. Ese poder que percibían era aún más monstruoso que el que Cell había mostrado en el pasado. No podía ser él. Los demás ni siquiera querían imaginar que su aliado se había suicidado por nada, pero esa energía que sentían les resultaba demasiado familiar. Una gran espiral de fuego y relámpagos estalló en el cielo a una milla de donde se encontraban los guerreros, creando una gran llamarada de ki agitado que hizo que bandadas de pájaros se dispersaran por los aires a kilómetros de distancia. Kakaroto se tensó y miró a los demás. Parece que aún no hemos terminado. Gohan frunció el ceño y ayudó a su tío a mantener el equilibrio, pero ese poder que sacudía el paisaje sin duda lo había ayudado a despertar de su estupor. Una vez más, la cosa se ponía seria, no era momento de holgazanear. Siempre hay una manera, ¿no es eso lo que dijiste antes, papá? Preguntó Gohan, mirando a su padre. ¿Y cuál es la salida de esto? Kakaroto no respondió. Se quedó sin palabras, y parecía que todos los planes que había elaborado fracasarían. Había esperado, incluso rezado, que hubiera algo que pudieran hacer. Que todo su entrenamiento diera frutos. Pero ahora, bueno, parecía que habían agotado todas las opciones. En lo que debieron ser solo segundos, Cell se precipitó hacia adelante y reapareció a pocos metros del grupo, sin dejar de brillar con esa amenazante luz dorada. Su piel metálica ahora brillaba con un glorioso tono dorado, en lugar de su tono oscuro original. Su aura conservaba los rasgos comunes de un Super Saiyan, aunque ahora había jirones de relámpagos que crepitaban perezosamente dentro y alrededor de él. Has fracasado. Tien mantuvo el cuerpo tenso, con los tres ojos vigilando a Cell de cerca, como si esperara que atacara al grupo en cualquier momento. No entiendo. ¿Cómo sobreviviste? ¿Y qué pasa con ese pico de poder que tienes? Preguntó el tríclope. Ante eso, Cell relajó su postura por completo, parándose tranquilamente frente a sus oponentes. Apenas habían sido una amenaza antes, así que ya no veía la necesidad de mantener la guardia alta. La bomba suicida de 16 era algo que ni siquiera yo sabía. Sin duda tenía una carga poderosa, y era muy posible que me hubiera matado. Tuve suerte, pues la explosión arrojó un gran trozo de mi cola al suelo. ¿Y el aumento de poder? Preguntó Krilin. Podía sentir todo su cuerpo, salvo su brazo roto, temblando y tensándose de miedo. ¿Era este realmente el fin? ¿De verdad no podían hacer nada contra el híbrido? Yo, como cualquier otra criatura, tengo instinto de supervivencia. Cuando Android 16 empezó a explotar, formé una barrera de energía dentro de su pecho, lo suficientemente fuerte como para resistir la explosión. Mi cola y él cayeron al suelo al unísono, relativamente cerca el uno del otro, explicó Cell. Se pasó una mano por el peto, y más electricidad crepitó entre las yemas de sus dedos y el material de su caparazón. Absorber el núcleo de Android 16 me proporcionó la energía necesaria para mi regeneración. Tenía suficiente energía sobrante que podía usar para llevar mi cuerpo a esta altura actual. Tanip entrecerró los ojos y sintió una vena de ira en la frente. Como si me importara. Espetó, y su cuerpo brilló con una luz dorada mientras se recargaba rápidamente. Puede que seas fuerte, pero la fuerza no lo es todo. Te detendremos, cabeza hueca, cara de culo. La Semisaiyajin se lanzó hacia adelante, pero a pesar de su increíble velocidad, Cell logró esquivar fácilmente su golpe. Cell giró y asestó una rápida patada circular que impactó en la espalda baja de Tanip, derribándola de bruces contra el suelo áspero, donde su cara se clavó en la roca. Quedó allí, gimiendo levemente por el dolor que se intensificaba en el lugar del golpe.
Yamcha y Krillin lo atacaron por detrás, pero Cell liberó un pulso invisible de poder que impactó contra los dos guerreros humanos como una especie de muro invisible. El ki de Cell los repelió con una fuerza poderosa que los estrelló contra la tierra con una fuerza estremecedora, formando dos nuevos cráteres en sus cuerpos. Desde donde se encontraba, Kakaroto se apresuró a aumentar su poder y transformarse en Super Saiyan a pesar del dolor que emanaba de cada moretón y laceración que aún conservaba. No fue fácil, por decirlo suavemente, pero en ese momento apenas pudo contenerse. Gohan se giró hacia su tío y de repente le dio una palmada en los hombros a Raditz, apretándolos con fuerza. Tío, tienes que escucharme. Ahora más que nunca es importante que estés atento a esto. Espetó. Ni qué decir tiene, ver a su normalmente educado y comedido sobrino al límite de sus fuerzas fue una experiencia bastante desconcertante. Tienes que dejar de contenerte. La declaración bastó para que Raditz abriera los ojos de par en par, y pareció distraerse de las imágenes y sonidos del combate que los rodeaba. Los demás le lanzaban todo lo que podían a Cell, pero él los apartaba con la mayor naturalidad. ¿De qué demonios estás hablando? Preguntó bruscamente. Solo recuerda cuando entrenábamos juntos en la cámara del tiempo, respondió Gohan, antes de hacer una mueca visible al ver otra explosión estremecedora sacudir el suelo a pocos metros detrás de él. ¿Recuerdas lo concentrado que estabas en el entrenamiento, cómo parecías no cansarte de luchar ni siquiera cuando yo caía? ¿O aquella vez que te di con ese ataque, esa explosión que se extendió a kilómetros de distancia? Te hirió, pero te reíste al emerger del humo. Y juraría que te vi cubierto por unos rayos como los que Cell tiene ahora, explicó. Raditz parpadeó de nuevo, y esta vez parecía simplemente incapaz de recordar todo lo sucedido durante su largo entrenamiento. Bueno, no sé qué demonios esperas que haga. Ya he alcanzado mi máximo poder, y aún así no pude ni siquiera tocarlo. No me refiero a eso, dijo Gohan con severidad. Respiró hondo, sintiendo que en cualquier momento Cell volvería la vista hacia él. Lo único que estás haciendo es limitarte con esa forma ascendida. Es como si hubiera una especie de límite que tienes que superar, añadió Gohan. Tienes que soltar todas tus inhibiciones, liberarlo todo. Si no lo haces, todos morirán. La tierra volvió a temblar bajo sus pies, esta vez con una intensidad más violenta. Podía oír a su padre aullar de dolor, el sonido lo hizo estremecerse ligeramente. No había mucho tiempo que perder. El mestizo se apartó de su tío, observando a Cell caminar tranquilamente por el campo de batalla. Había dejado inconsciente a Krillin y pisoteado a Yamcha, causándole un cráter en la tierra, mientras Kami hacía todo lo posible por poner de pie a Kakaroto. Podía ver a su hermana, desplomada de lado, agarrándose un par de costillas rotas. Tien también estaba en un cráter, luchando por levantarse tras la curiosa ráfaga de golpes que acababa de recibir. Incluso un cyborg podía sufrir lesiones. El híbrido, por otro lado, bueno, parecía distraído y no se había molestado en rematar a sus oponentes. Ah, sí, eso podría funcionar. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Es tan obvio, se llevó la mano a la cara, examinándose la palma con atención. La forma en que la gravedad afecta el movimiento de esas moléculas es tan obvia. Si pudiera manipular ese principio fundamental, esta nueva oleada de poder ha abierto mis sentidos a vastas alturas, revelando tantas posibilidades, es simplemente glorioso. Raditz parecía tener dificultades para comprender lo que el Semi-Saiyajin le decía, pues sus recuerdos aún eran confusos. ¿Cómo podría aumentar su poder como Gohan esperaba? Libera todas mis inhibiciones, repitió en voz alta. ¿De verdad se había estado conteniendo? Lo habría creído imposible, pero, bueno, al parecer, sin siquiera darse cuenta, una restricción subconsciente que se había impuesto. Y entonces, de repente, se escuchó un grito de furia femenino, devolviendo a Raditz a la realidad. Se giró y vio a Kiki abalanzándose sobre Cell desde su derecha, mientras el híbrido parecía absorto en examinarse la mano. Su cuerpo estaba envuelto en un aura roja, y era evidente que estaba forzando su cuerpo al límite en un intento de representar un desafío y una amenaza para el bioandroide. Retiró el brazo, lista para asestar un potente puñetazo directo a la cabeza de Cell. Sin interrupciones, dijo él, apuntando rápidamente con el brazo derecho. Un denso rayo de ki púrpura brotó de la punta de su dedo y se estrelló contra el torso de Kiki. Su aura se apagó cuando una ola de fuerza demoledora recorrió su cuerpo. El puntiagudo rayo de la muerte se clavó en su esternón y salió disparado por la espalda. Kiki se golpeó contra el suelo primero, y un pequeño charco de sangre se formó gradualmente debajo de ella y delante de su camisa.
Sus pupilas se habían estrechado hasta convertirse en pequeños pinchazos, y su respiración era increíblemente superficial por el impacto de las heridas. Su cuerpo parecía temblar levemente, y en ese momento perdía la consciencia. Pero, desde donde estaba Raditz, ese ataque parecía una muerte instantánea. Raditz se quedó paralizado, quedándose rígido como una estatua. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, todo el ruido ambiental se convirtió en estática crepitante en sus oídos. Libérense de todas sus inhibiciones, suéltenlo todo. Si no lo hacen, todos morirán. Las palabras de Gohan seguían resonando en su mente, y parecían provocarle un pequeño escalofrío. Mientras los demás observaban, paralizados por el horror, un pequeño escalofrío de ki comenzó a recorrer el cuerpo de Raditz. Mientras Cell seguía caminando pesadamente, hablando consigo mismo y examinando su entorno, Kakaroto se levantó y se tambaleó rápidamente hacia Kiki. Sintió levemente la distorsión ondulante en el aire mientras su cuerpo se transformaba en Super Saiyan, pero la ignoró y se agachó para tomarle el pulso. «Está viva, apenas», murmuró. «Pero su pulso se está debilitando rápidamente. Deja ir todas tus inhibiciones». El suelo retumbó, y las oscuras nubes que lo cubrían brillaban ocasionalmente con relámpagos blancos, seguidos rápidamente por fuertes truenos. Toda la zona se tambaleó bajo sus pies una vez más, levantando lentamente las rocas que descansaban a sus pies. Su respiración se volvió más agitada, mientras que su cabello dorado ocasionalmente titilaba blanco y amenazaba con volverse aún más puntiagudo y rígido. Kiki, ¿estaba muerta? No podía soportarlo, no podía soportarlo. Le pesaba en la mente, y a Raditz le resultaba imposible asimilar la posibilidad de que su amante fuera asesinada. ¿Le había fallado por haber tenido miedo de contenerse? Pues ya no. Nunca más. Iba a acabar con esto ahora mismo. Un fuerte rugido se le escapó, el bramido de un Ozaru recién nacido gruñendo a la luna llena. Su volumen era ensordecedor y el grito por sí solo fue suficiente para destrozar la roca bajo sus botas. Todos se giraron para mirarlo, visiblemente sorprendidos al ver que su aura se triplicaba a su alrededor. Incluso Cell se distrajo al percibir el enorme aumento de energía de su antiguo oponente. La piel de Raditz brilló al rojo vivo al tacto, mientras su aura se condensaba a su alrededor y formaba una vorágine de energía dorada y relámpagos blancos. Hubo otro destello impío de puro poder petrificante y palpitante, seguido de otra oleada de poder que obligó a Kakaroto a apoyarse sobre Kiki para evitar que la princesa buey herida sufriera más daño. Logró abrir un ojo, justo a tiempo para ver cómo el pálido resplandor se apagaba. Ese nuevo poder que Raditz desprendía era realmente descomunal. Cell. La voz de Raditz atravesó el ruido como un cuchillo, sus gritos perfectamente detectables para el híbrido. Sus ojos naranjas observaron cómo el cuerpo de Raditz se hacía completamente visible, y pudo ver que, si bien su musculatura no había cambiado mucho, su poder se había disparado enormemente. Los mechones dorados del Saiyajin se habían vuelto más afilados y se rizaban de forma más salvaje. Relámpagos caían en cascada en pequeños arcos alrededor de su cuerpo, apareciendo y desapareciendo durante segundos a intervalos regulares. Su aura seguía deformándose y ondulándose a su alrededor. La luz dorada era un poco más intensa que la de un Super Saiyajin normal, y parecía un poco más irregular en comparación. Cell le lanzó una rápida mirada a Kiki. La tristeza y la furia se arremolinaban en una mezcla indescriptible. Te voy a convertir en polvo, y te esparciré por el viento. Esto no es posible, comentó Cell, sin dejar de observar a su oponente. No tengo registros de otra forma de Super Saiyan, esto no puede ser. Es una ilusión, o un truco. Intentas engañarme. Gruñó el bioandroide. El aumento de poder que él mismo había recibido, claramente, lo estaba volviendo un poco inestable. Antes de que Cell pudiera seguir despotricando, Raditz se abalanzó sobre él y cruzó la distancia en una fracción de segundo, clavándole el codo en la yugular y lanzándolo a varias decenas de metros de distancia. Hizo rodar al mutante por el duro suelo y luego se abalanzó sobre él de nuevo. Sus puños chocaron a lo lejos y liberaron una onda expansiva que abrió una telaraña de fisuras bajo sus pies. Kakaroto sabía que solo tendrían una breve oportunidad, que con el inmenso poder que Raditz y Cell desprendían, los efectos de su pelea solo tardarían unos segundos en manifestarse. Tenía que sacar a Kiki de allí en el poco tiempo que le quedaba. El Super Saiyajin se presionó la frente con dos dedos y luego enganchó su brazo libre bajo la princesa, que agonizaba rápidamente.
Entonces, fijó la débil señal de energía de Dende en el mirador y procedió a dirigirse al templo flotante mediante teletransportación. Mientras tanto, Raditz y Cell seguían intercambiando rápidos golpes, lanzando rayos cada vez que chocaban. Raditz bajó el puño y lo estrelló contra la sien de Cell, haciéndolo caer al suelo y estrellarse fuera del límite de la zona quemada. Su cuerpo dorado se deslizó sobre una gran extensión de hierba verde. Cell dio una voltereta y aterrizó con precisión, girando rápidamente la cabeza para evitar que un puñetazo del primer Super Saiyan 2 del universo la volara por los aires. Su rodilla se impulsó hacia adelante y casi le aplastó las costillas a Raditz. Raditz aspiró aire entre los dientes y retrocedió ligeramente, dándole a Cell la oportunidad de lanzar al Super Saiyan contra un grupo de pinos, haciendo que varios se derrumbaran al atravesarlos. El temblor de tierra hizo que bandadas de pájaros se dispersaran por los aires, graznando y graznando de miedo mientras intentaban huir del lugar tan rápido como les permitía el batir de alas. Cell se detuvo para ver volar a los pájaros, observándolos con una sensación de asombro infantil. ¡Qué criaturas tan magníficas! Mira esa envergadura y su plumaje. Incluso presas del miedo, pueden moverse con tanta gracia y velocidad. Me siento culpable por robarles sus hogares así. Un pino desprendido se estrelló repentinamente contra el costado de Cell, estallando en una nube de astillas al impactar, mientras la fuerza del golpe lanzaba al mutante dorado contra una colina ondulada y cubierta de hierba. Raditz soltó el tocón restante del árbol que acababa de convertir en arma, apretó los puños con fuerza y comenzó a cargar contra Cell. «Cállate y lucha», gruñó con una furia bestial. Cell se obligó a ponerse de pie, entrecerrando sus brillantes ojos ante la llegada de su enemigo. El brillo dorado de su cuerpo se intensificó ligeramente, y entonces una gran explosión desbocada arrasó con el resto de la colina tras él en un movimiento rápido. «Muy bien», gruñó Cell, extendiendo ambas palmas hacia adelante y cargando un remolino de luz roja y negra en la punta de sus dedos. La crepitante ola de poder brotó de sus palmas, expandiéndose rápidamente hasta que la ola fue más grande que el cuerpo de Cell y se movió más rápido que un rayo. La explosión envolvió rápidamente a Raditz, pareciendo consumirlo por completo en una voraz llamarada de energía pura. El ataque se extendió al impactar contra el suelo, liberando una gran ráfaga de fuego y ki que arrasó con la hierba y la vegetación en un radio de 20 metros alrededor de la zona de impacto inicial. Fue sin duda una explosión poderosa, que formó un cráter más amplio con cada segundo que pasaba y liberó suficiente fuerza de conmoción para hacer temblar y convulsionar el suelo con una violencia que se sintió a kilómetros de distancia. Cell fue realmente persistente en esto, continuando con el ataque para destrozar el mayor desafío que jamás hubiera imaginado enfrentar en su vida. Un grito irrumpió entre el ruido turbulento, seguido de una oleada explosiva de relámpagos que desprendió a Cell y lo obligó a detener su ataque. Raditz atravesó el humo, desprendiendo vapor de su cuerpo mientras los relámpagos caían en cascada a su alrededor con mayor intensidad. El ataque de Cell había causado daño, destruyendo la mayor parte de la armadura restante de Raditz y dejando algunas quemaduras recientes en sus tonificados cuerpos. Sin embargo, no parecía frenarlo. Al contrario, lo motivaba aún más. Cell. Los ojos del mutante se abrieron de par en par, y pareció congelarse por completo, justo cuando Raditz acortó la distancia y le asestó un puñetazo en la mandíbula que lo hizo resbalar unos metros antes de que Raditz se lanzara de nuevo y disparara una bola de luz dorada a quemarropa. Estalló con una intensidad descomunal que volvió a sacudir la tierra, lanzando a Cell por los aires hasta que su cuerpo se estrelló contra un montón de árboles caídos. No estaba fanfarroneando, «No importa lo que me lances, yo te destruiré». Su aura dentada se expandió de nuevo, y en su rostro, Raditz lucía una máscara de ira indescriptible. Las lecturas que el Valiance había estado captando en la última hora habían sido, cuanto menos, preocupantes. Hubo una lectura masiva de Kili que parecía intensificarse cada vez más. Luego se produjo una explosión masiva que pudieron ver incluso desde la distancia segura de su nave, y por un momento eso pareció resolver el problema en la Tierra, haciendo que la fuente de la masiva Kili simplemente desapareciera. Pero ese respiro resultó ser demasiado breve. El capitán Nobus fue llamado al detectarse una fuente de Kili aún mayor aproximadamente en la misma zona del planeta, y poco después se detectó otra. Esto es absurdo», dijo un oficial científico, haciendo cálculos rápidamente. «Nada debería emitir tanta energía, y mucho menos dos cosas». «Bueno, evidentemente está sucediendo», dijo Nobus, frunciendo el ceño y apretando los puños con fastidio.
Si una de esas cosas abandonara la Tierra, ¿habría siquiera garantía de que las armas de la nave pudieran destruirla? No me gusta más que a usted, profesor, pero parece que esta situación ha escalado mucho más allá de lo que podríamos controlar. Es tan extraño, respondió rápidamente el científico. Estos dos emiten tanta potencia que literalmente se salen de los límites. Podríamos crear una unidad de medida completamente nueva para estos dos, explicó. Suponiendo que vivamos lo suficiente para que puedas hacer eso, respondió Novus. El descubrimiento y el avance científicos parecían secundarios a la hora de asegurar su propia supervivencia en el futuro. Pero no podemos irnos, por muy peligroso que sea. Nuestro contrato nos obliga a servir hasta que nos despidan o nos maten, así de simple, dijo el capitán alienígena. Se oyó un murmullo mutuo entre su diversa tripulación. Muchos de ellos claramente no compartían ese mismo deseo. Aún así, estaban atados a lo que su capitán dijera, y ninguno tenía el poder necesario para derrocarlo. El capitán Novus no estaba muy contento con esto. Si Lord Kakaroto perdía y esta entidad lograba extenderse por el sistema solar, los mercenarios serían la última línea de defensa para impedir su avance hacia la galaxia. Y si la Valiance huía ahora y resultaba que su señoría había ganado, serían recordados para siempre como los cobardes que huyeron en el momento de necesidad del Parlamento. Extinción o desgracia. Ambas, como cabría suponer, serían perjudiciales para el negocio. El puño de Raditz se estrelló contra el pectoral de Cell con un movimiento rápido. El poderoso golpe hundió el torso de Cell hacia adentro y lanzó grandes fragmentos negros de su armadura natural por los aires. El Super Saiyajin se impulsó hacia atrás, esquivando un golpe del mutante, y rápidamente le devolvió el favor con una poderosa patada que impactó bajo las costillas de Cell, haciéndole sisear de dolor intenso mientras su cuerpo se deslizaba unos centímetros hacia un lado. La nueva transformación en Super Saiyan fue sin duda algo extraordinario, ya que multiplicó considerablemente la forma anterior de Raditz. Esto, sumado a la furia de sus oponentes, hizo que Cell se diera cuenta de la amenaza que se le presentaba. Cell logró frenar su impulso, preparándose mientras el Super Saiyajin gruñón se abalanzaba sobre él de nuevo. Raditz balanceó el brazo hacia un lado y el mutante logró detener el golpe con el antebrazo en alto. El impacto de sus extremidades desencadenó una explosión invisible que destrozó el suelo justo debajo de ellos y llenó el aire de pálidos relámpagos blancos. El dúo se miró a los ojos, con una furia mutua ardiente, y luego ambos retrocedieron. Fue solo por un breve instante, 3 segundos de silencio en un conflicto frenético, y luego los dos volvieron a cargarse, recorriendo el paisaje y el aire hasta que parecieron desaparecer por completo de la vista. Pero aunque no se veían, sí se sentían. Cada impacto enviaba una poderosa onda expansiva que se extendía por el suelo. Mientras luchaban a toda velocidad, cada uno dando lo mejor de sí y devolviendo un golpe por cada golpe recibido, Raditz pensó que sentía que toda su vida se había estado construyendo hasta este momento. Toda su vida había sido degradado y tratado como basura, su padre lo veía como un debilucho vergonzoso que jamás llegaría a nada. En la asociación de padres y maestros, Vegeta y Nappa lo habían tratado como un patético gruñón indigno de respeto y con pocas probabilidades de llegar a nada. Quizás, en cierto sentido, siempre lo había creído, que el destino simplemente le había dado una mala mano y que estaba condenado a ser un don nadie. Pero ahora parecía que esos años en la cámara del tiempo, sin darle otra cosa en que concentrarse que entrenar y fortalecerse, bueno, le habían ayudado a mejorar su cuerpo y a superar años de inseguridad. Durante años, pareció que esta sensación de incompetencia que mantuvo encerrada en su interior había formado una especie de bloqueo autoimpuesto a su propio poder potencial. Pero ver a Kiki siendo derrotada de esa manera, había bastado para disipar cualquier reserva que pudiera haber albergado. Ahora ya nada lo detenía, y se había convertido en una máquina de furia y destrucción. El poder encarnado. Sus puños chocaron contra las caras del otro en un golpe simultáneo, haciendo que un chorro de sangre saliera de los labios de Raditz mientras la máscara de Cell se llenaba con la suya. Se separaron, gruñendo de dolor al mismo tiempo, pero fue Cell quien se recuperó primero y se lanzó hacia abajo, clavando su talón en el estómago de Raditz y lanzándolo por los aires. La luz dorada del cuerpo de Cell pareció casi triplicar su intensidad cuando Cell se puso en movimiento, procedió a disparar rápidamente tras Raditz para interceptarlo. El híbrido blandió su puño con un rápido uppercut que impactó bajo la barbilla de Raditz y lo lanzó por los aires a una velocidad vertiginosa. Cell levantó un dedo, apuntó rápidamente y disparó un rayo mortal crepitante desde el dedo extendido.
Sin embargo, segundos antes de que pudiera atravesarlo, Raditz ya había fijado a Cell y se había lanzado por los aires mediante transmisión instantánea. Reapareció justo detrás del mutante dorado y procedió a hundirle ambos pies en la nuca con una fuerza violenta que le provocó pequeñas grietas que lo elevaron varios metros por los aires, atravesando varias hileras de nubes gris oscuro. Cell salió despedido a gran distancia, dando vueltas y vueltas antes de que pudiera recomponerse y detenerse. Un ataque sorpresa, nada más. Esa fue la única razón por la que golpeó tan fuerte, esa fue la única razón por la que su cráneo estaba a punto de ceder de nuevo. Eso fue lo que se dijo a sí mismo, al menos, porque simplemente no podía aceptar la fuerza que su oponente estaba desplegando. Sus ojos naranjas volvieron a alzar la vista para ver a Raditz abriéndose paso a toda velocidad, con uno de sus brazos extendidos y brillando con una luz púrpura pálida. Cell emitió un gruñido bajo y se apresuró a cargar hacia adelante en respuesta, con su propio brazo extendido y crepitando con una amenazante luz dorada. Parecieron colisionar en el aire, sus ataques gemelos de ki impactaron justo frente a las manos del otro y se transformaron en una bola de luz blanca cegadora. El suelo retumbó y entonces surgió una enorme explosión entre ambos, tan brillante que tiñó el cielo de blanco por un instante. Cuando la batalla entre Kakaroto y Cell comenzó oficialmente hacía casi una hora, Popo y Dende se habían acercado al borde del mirador y habían estado observándolo todo el tiempo para presenciar lo que sucedería. La batalla que sería el factor decisivo en el destino del planeta. Huelga decir que la batalla los había dejado a ambos bastante preocupados. Después de todo, parecía que Cell ya había perdido 3 vidas, y ahora el mutante había alcanzado un nuevo nivel de poder. Dende parecía algo esperanzado ahora que Raditz mostraba una nueva forma, pero por lo que percibían, todo parecía demasiado estancado como para ser optimista en ese momento. Kakaroto surgió abruptamente del hiperespacio entre el dúo. Su luz dorada de Super Saiyan se reflejó en las baldosas pulidas e iluminó el área bajo sus pies, haciéndolo parecer casi un faro. Dende. El adolescente namekiano se giró y casi sintió ganas de vomitar al ver a Kiki, bastante ensangrentada y herida, descansando en uno de sus brazos. Oh, Dios mío, se apresuró a acercarse y se agachó. Todavía está viva. Exclamó Dende conmocionada. Sí, aunque su vida se desvanecía rápidamente, seguía siendo impresionante que hubiera sobrevivido a una lesión así durante tanto tiempo. Sus manos verdes se extendieron y parecía saber exactamente lo que Kakaroto tenía en mente. Olas de luz dorada brillante comenzaron a irradiar hacia afuera a un ritmo lento y constante, hasta que la propia princesa Boy quedó envuelta en una fina capa de luz similar. Sin embargo, Dende frunció el ceño gradualmente, y no parecía que la curación estuviera surtiendo mucho efecto. No puedo curarla por completo, esa explosión le hizo demasiado daño como para que pueda lidiar con ello. No solo hay un agujero enorme, sino que parece que la explosión le dañó gravemente la columna vertebral, y la onda expansiva del impacto pareció destrozarle muchos huesos. Puedo mantenerla estabilizada, pero por mi cuenta es todo lo que puedo hacer, explicó Dende, claramente frustrado. Maldita sea. Exclamó Kakaroto, mirando rápidamente a su alrededor. No podía dejar que otro aliado muriera, no después de haberles fallado a Namia Android 16. Sigue con tu magia, Dende. Doctor Gero. Gritó, tan fuerte que su voz resonó en la vasta red de pasillos del templo. Hubo una pausa en el aire, mientras Dende seguía esforzándose al máximo para evitar que Kiki se desplomara o que sus heridas se agravaran. Y entonces, finalmente, el Dr. Gero, Bulma y Achiko salieron corriendo, interrumpidos de su trabajo en el proyecto especial de la heredera de la cápsula. Ah. Bulma retrocedió levemente al sentir el miedo infantil al posarse en el cuerpo herido de Kiki. No era ajena al gore, lo había visto desde que tenía 16 años y viajaba con Gohan, y Namek no era precisamente un paseo. Aún así, fue un shock ver a una amiga en apuros. Oh, no, eso se ve bastante mal, Dende, balbuceó. Mi magia curativa no es lo suficientemente fuerte, dijo Dende con gravedad. Necesito tu ayuda si queremos salvarla. Gero, bueno, había presenciado muchas atrocidades bajo el mando del comandante rojo y, posteriormente, del emperador, así que para él todo esto era bastante trivial. Miró al niño namekiano y a la mujer que moría lentamente sin expresión alguna en el rostro. Y entonces, por fin, el anciano habló. Tengo los medios para salvarla. Su esófago parece bastante dañado, así que no puede ingerir semillas de senzu ni tónico. La rodeó, con sus ojos aguileños y arrugados, examinando el daño externo de su cuerpo.
Por suerte, tengo otra panacea que debería bastar si se aplica al torrente sanguíneo. Hero miró rápidamente a Bulma, y la heredera supo exactamente lo que Hero tenía en mente. En ese momento, el componente principal de su armadura aún no estaba completamente diseñado. Sin embargo, gracias a gran parte de la investigación y el conocimiento previos de Hero, los tres lograron crear el tipo de nanitos funcionales que se usarían para reforzar su cuerpo y mantener su salud bajo control. Inyectados en Ki-Ki, sin duda ayudarían con este problema. Hero asintió y se levantó de nuevo, señalando hacia el templo blanco y rígido. Ahora bien, Kakaroto, necesito que la lleves adentro. Rápido ahora. Bulma asintió rápidamente en respuesta, caminando junto a su amante mientras éste llevaba a Kiki hacia la puerta. Mantuvo un paso constante para que Dende pudiera seguirle el ritmo y continuar con su magia, mientras la heredera de la cápsula observaba la espantosa escena. No te preocupes, dijo Bulma. Te salvaremos, Kiki, te lo prometo, añadió. Un rápido codazo en la sien desvió la cabeza de Cell hacia un lado, lanzando chispas desde el punto de impacto. El mundo le daba vueltas, pero antes de que pudiera contraatacar, Raditz le propinó una patada en el estómago con tanta fuerza e intensidad que casi vomitó por la punzada de dolor. Cell retrocedió y luego atacó con un revés rápido y ciego que apenas impactó a Raditz en la mandíbula. Con esa breve oportunidad, Cell se lanzó hacia adelante y le dio un golpe con el hombro en las costillas. El impacto fue como un trueno y desató una onda expansiva que despejó varias nubes a su alrededor y envió al resplandeciente Super Saiyan 2 dando volteretas por el cielo hasta que logró detener su cuerpo a 15 metros del mutante que gruñía. El dúo volvió a mirarse a los ojos, una furia mutua ardiente combinada con su ki resonante enviaba oleadas de calor que brillaban en el aire, por lo demás frío. De entre todas las personas, tenías que atacarla, gruñó Raditz. Puede que sintiera un poquito de compasión por ti, pero ya no. Su aura resonó de nuevo alrededor de su cuerpo, y el enfurecido Saiyajin apretó los dientes con furia antes de dispararse y golpear a Cell en la mandíbula con el puño, con la fuerza suficiente para destrozarle la mitad del protector facial. El mutante se tambaleó por el aire, aturdido, antes de que Raditz lo agarrara por un cuerno y le tirara la cabeza hacia abajo. El rostro de Cell se estrelló contra la rodilla levantada del Saiyajin, otro impacto demoledor que desgarró los últimos restos de su protector facial y le rompió 2 dientes en la mandíbula. Cell siseó levemente y giró ligeramente la cabeza, lanzando una ráfaga de fuego desde sus fauces que impactó contra el torso de Raditz, con suficiente poder como para obligar al Super Saiyan a apartar la mano. Cell alzó el puño en un rápido uppercut que impactó contra la mandíbula de su enemigo, ejerciendo suficiente presión para romperle varios dientes en la mandíbula inferior y empujarlo hacia atrás varios metros. No tengo nada de qué disculparme. Espetó el supermutante, abalanzándose y asestó una rápida patada en la cadera de su oponente, haciendo que Raditz silbara de dolor y retrocediera ligeramente. Cell aprovechó la situación y agarró a Raditz por la cara, pero el Super Saiyano se desvió hacia un lado y asestó una potente doble patada que impactó en el costado de Cell y lo lanzó de nuevo por las nubes. El cuerpo de Cell brilló al rojo vivo por una fracción de segundo mientras intentaba estabilizarse, y luego volvió su mirada furiosa hacia su oponente Saiyajin. Su rostro se reconstruía rápidamente, y era evidente que su energía aumentada permitía que su ya impresionante regeneración se acelerara aún más. El Super Saiyan se apresuró a levantar ambas manos por encima de su cabeza, y rayos cayeron en cascada sobre la carne musculosa de sus antebrazos mientras formaba rápidamente un par de esferas crepitantes de ki de color púrpura oscuro en sus palmas. Extendió las manos hacia adelante, lanzando ambas ráfagas hacia el mutante ligeramente herido. Cell se preparó y, de repente, giró todo su cuerpo, impactando con su cola contra las esferas gemelas, lanzándolas en diagonal por el aire, con una trayectoria que las hizo estrellarse contra el suelo a pocos kilómetros de distancia. Su poder es ciertamente impactante, casi aterrador, reflexionó Tien, e incluso desde la arena en ruinas donde habían decidido permanecer, podían sentir todo lo que sucedía entre los dos superguerreros. ¿Y sabías que tu tío tenía tanto poder? Gohan negó rápidamente con la cabeza. Incluso esto me impacta. Sabía que tenía poder latente, pero una forma de Super Saiyan completamente nueva, y una que puede generar tanta energía. El Semi-Saiyan volvió a negar con la cabeza. Créeme, ni siquiera yo tenía idea de que su poder pudiera alcanzar tanto. Debió tener mucho poder potencial encerrado, aunque también se sintió así a veces durante nuestra propia línea de tiempo.
Tanit tenía la más pequeña de las sonrisas en su rostro, sonriendo mientras observaba la batalla que se desarrollaba entre una transformación completamente nueva para aprovechar. Hombre, tengo que probar eso, susurró para sí misma. ¿Alguna idea de quién puede salir victorioso aquí? No, respondió Gohan secamente. Su poder parece más o menos igualado, quizá nuestro tío tenga una pequeña ventaja. Pero Cell tiene habilidades más diversas, quizás tenga que moverse rápido. Gohan fue interrumpido por un rápido jadeo de sorpresa que escapó de su garganta, abriendo mucho los ojos al ver dos orbes de ki ardiente dirigiéndose hacia ellos. Sus tíos redirigieron sus ataques. Fueron Tanit y Tien quienes se dispararon hacia arriba para interceptarlos, con sus cuerpos crujiendo con su propio ki. El Semi-Saiyajin y el Cyborg estrellaron sus palmas contra las esferas crepitantes. Los orbes gemelos de ki, incluso a la distancia que los separaba del suelo, emitían oleadas de viento salvaje que sacudían el suelo. Es como intentar detener la caída de la luna. Siseó Tien, con las venas tensas y palpitando mientras ralentizaba gradualmente el movimiento de la esfera de ki. ¿Me lo estás diciendo?, gritó Tanit, y su aura dorada explotó al aumentar su potencia al máximo. Apretó los dientes y luchó contra la poderosa explosión, de esas que podrían vaporizar la Tierra a kilómetros de distancia si impactara contra la Tierra. Finalmente, se estabilizó y lanzó un grito rápido mientras lanzaba su ráfaga hacia el cielo, dejándola pasar sin rumbo entre las nubes. Tien imitó rápidamente el movimiento, gruñendo mientras rodaba con la bola de energía y la lanzaba hacia las nubes, donde, con suerte, explotaría sin causar daño en el espacio profundo. Recuperó el aliento lentamente y se giró hacia sus aliados. Tenemos que salir de aquí, no hay garantía de nuestra seguridad ni siquiera a esta distancia. Yamcha, tú lleva al equipo de noticias y Gohan puede guiarnos. ¿Cómo sabremos quién ganará aquí?, preguntó Krillin. Confía en mí, dijo Tien, volviendo sus tres ojos hacia la batalla que se libraba en los cielos. Pase lo que pase, estoy seguro de que lo sabremos. Cell le clavó la rodilla en las costillas a Raditz con una poderosa descarga de fuerza física y rápidamente le asestó ambos puños en la columna. El impacto fue potente, como un rayo en su columna vertebral, lo que provocó que Raditz gruñera de dolor mientras su cuerpo se tambaleaba unos metros hacia adelante. El Saiyajin se apresuró a lanzar una carga de rayo hacia atrás, clavándole los nudillos en el cuello, desplazándolo unos centímetros hacia un lado. Raditz agarró a Cell por la cola y lo lanzó al suelo, precipitándose a una velocidad superior a la del sonido. El cuerpo de Cell se estrelló contra un trozo de tierra rocosa y anaranjada, se hundió varios centímetros en la tierra y, acto seguido, salió despedido de su trinchera y aterrizó directamente sobre el suelo, boca abajo. Cell estiró ligeramente el cuello y, a través de su visión borrosa, pudo ver hileras de hormigas rojas a su izquierda, parloteando y marchando en perfecta sincronía hacia un alto hormiguero. «¡Hormigas!», exclamó Cell con entusiasmo, con una extraña sensación llenándole el cerebro en ese momento de crisis. «¡Qué especie tan magnífica, tan bien organizada y cuidada! Todas las especies podrían aprender de ti». Otra idea repentina se apoderó de Cell, y un dolor se formó en sus ojos al ser bombardeado de nuevo por sus sentidos agudizados. Frecuencias vibratorias, sí, esa es la clave, susurró para sí mismo antes de empezar a dibujar rápidamente una serie de complejas ecuaciones en la Tierra con el dedo. Los universos están separados entre sí por operar en diferentes longitudes de onda vibratorias, así que si la bota de Raditz impactó repentinamente en la nuca de Cell, estrellándolo de bruces contra el suelo. El Super Saiyajin 2 aprovechó su impulso, impulsándose hacia adelante y usando su pie para hundir aún más el rostro de Cell, formando una zanja de 5 metros de largo con el rostro del mutante. Luego, se levantó de un salto y aterrizó a poca distancia, fulminándolo con la mirada mientras se obligaba a erguirse. «Estoy listo». Su cuerpo estalló en un glorioso destello de luz arcoíris, flexionando ligeramente los músculos. Cell se abalanzó, aún con toda la fuerza que pudo reunir, y se estrelló con el hombro contra el estómago de Raditz, haciéndolo tambalearse hacia atrás y dejándolo vulnerable a la patada de Cell que le giró la cabeza hacia la izquierda y le hizo sangrar y escupir. Raditz lanzó repentinamente su puño a tal velocidad que incluso Cell quedó desprevenido, con los nudillos aplastándolo contra el arco superciliar, haciéndolo rodar por el suelo. Logró aterrizar encorvado y de pie, jadeando levemente de dolor, pero pronto se hizo evidente que Raditz no cedía en su ataque. Un rayo dorado cruzó su campo de visión, seguido de un puñetazo en la cara una fracción de segundo después, lo suficientemente fuerte como para tambalearlo. Otro borrón y otro puñetazo, obligándolo a retroceder un paso.
Raditz se movió tan rápido que Cell simplemente no pudo procesar el movimiento de su oponente ni preparar el contraataque. Raditz se lanzó hacia adelante y luego le dio un codazo en la cara a Cell con un golpe potente, derribándolo y deslizándolo hacia atrás por el paisaje árido y agreste. El híbrido se obligó a levantarse de nuevo, gruñendo de dolor mientras Raditz se detenía y miraba a Cell con el ceño fruncido. Esto, no debería ser posible, exhaló Cell, sintiendo que su ki se debilitaba ligeramente. Una comprensión lo golpeó como un muro, y de repente se dio cuenta de que su ki se estaba desvaneciendo, de que no podía mantener este ki robado de la misma manera que su oponente podía mantener su nueva forma. No. Cell se disparó hacia arriba con una velocidad descomunal que destrozó el suelo bajo sus pies. No te dejaré ganar. Raditz permaneció en silencio mientras Cell se precipitaba más allá de la capa de nubes, tras lo cual finalmente se detuvo. Ahuecó las manos en las caderas, su aura estalló y se arremolinó a su alrededor en una vorágine de poder. Demostraré mi poder.